Ven conmigo. A director general VE a una enferma en una parada de autobus y cambia su vida. Que pasaría si una parada casual en una cala invernal y desierta cambiara la vida de dos personas? Que pasaría si a hombre con milón a su espalda solo aprendiera a sentir estando junto a una enfermera cansada, temblando de frío y dolorosamente silenciosa? Antes de empezar la historia, escribo los comentarios deste que parte del mundo la está viendo hoy. Todo comenzó con una inquietud imposible de explicar. Alexandre salió de casa esa noche sin motivo. En su vida todo estaba bajo control, reunión, cuenta, horario, persona, milón. Pero la tormenta de nieve fura lo atraía por alguna razón. Había en aquel viaje sin sentido por las calles vacías una especie de necesidad, como si algo o alguien lo estuviera llamando. Nueva York bajo la nieve se veía diferente. Las calles estaban vacías, las vitrinas se apagaban una tras otra. Lo único que recordaba que no había vida eran las luces de los autos y los copos de nieve cayendo lentamente. Conducía sin rumbo hasta que la vio. En la parada, con las manos apretadas contra el pecho, estaba una chica. Una chacta delgada, un uniforme médico, el cabello desordenado bajo la capucha. El teléfono en su mano estaba muerto, la pantalla apagada. La nieve caía sobre su hombro y ella permanecía inmóvil, como si no s'atira el frío, solo cambiando de pie de vez en cuando. Alexandre frenó. Ella se volvió lentamente, como si hubiera escuchado al amado. Su mirada se cruzaron. El bajó la ventanilla. Aquí ya no pasa nada, dijo él. Lo sé, respondió ella brevemente, sin acercarse. Permítame verla. No, gracias. Él no se fue. Pasaron unos segundos. Ella volvió a intentar encender el teléfono. Inútil. Alexandre salió del coche y se quitó su abrigo largo y cálido. Se acercó y se lo tendió con cuidado. Solo póngaslo. Está congelada. Ella no se movió. No soit peligroso. Si se siente incómoda, la dejaré donde diga. Pero ahora las calles son más peligrosas que el coche. Su voz sonaba tranquila, como la de alguien acostumbrado a que confía en él. La chica dudó, luego tomó el abrigo. Solo 5 minutos. Hasta el metro, dijo. El metro cerró hace 10 minutos. Ella lo miró en silencio, luego asintió y subió al coche. Se llamaba Lily. Hablaba poco, con contención. Trabajaba en un hospital de la ciudad, no como médica, sino como paramédica. Aquel día salía de un turno agotador, 3 operaciones, 15 horas de pie. El autobus de relevo no había llegado. Siempre me voy sola, explicó, mientras pasaba junto a vitrina helada. ¿Y por qué se quedó en la parada? Porque quería creer que on vendría. El asintió y luego preguntó. ¿A dónde la llevó? Ella le dio una dirección, al barrio Lejo, al otro lado del puente. Alexandre no dijo nada, simplemente giró en la dirección correcta. No tenía por qué hacerlo, él se murmuró ella. Cuando llegaron, la nevada se intensificó. Todo a su alrededor era blanco, espeso, casi irreal. En la entrada del edificio, ella no se apresuró a salir, guardó silencio un momento. Gracias. Espera un minuto. Él se inclinó hacia atrás, tomó un termo del asiento y se lo tendió. Té caliente con miel y jengibre. Leva un termo conté en el coche, justo hoy? Sí. Ella sonrió. La primera explosión cálida de toda la noche. Luego le devolvió el abrigo. No, dijo él. Quedes con él. No solo es cálido, ahora es frío. ¿Por qué haces esto? Preguntó ella. Él miró al frente. Simplemente no podía no detenerme. Al día siguiente, ella le devolvió su abrigo, lavado, doblado con cuidado, a la conserjería de uno de los edificios más caros de Manhattan. Dejó una nota breve. Gracias. No vuelva a subir a desconocido por la noche, por favor. Ni siquiera con teléfono. Pero Alexandre ya sabía su nombre. Había quedado grabado en su memoria como una voz que no podía olvidar.
Ie esa misma noche volvió a no poder dormir. Ella no pensaba volver a verlo. Y él, menoon. Pero la ciudad, por grande que si, tiene forma extraña de reunir a las personas. Pasaron 3 días. Lili trabajó a turno nocturno, luego otro más. Durante ese tiempo, pensó varias veces en aquel hombre, Alexandre, como decía la tarjeta que había dejado al conserje. Sin apellido, sin cargo, solo un nombre. No lo buscó, pero había algo en su mirada que no la soltaba. Había en él algo no aprendido, algo humano. Parecía demasiado elegante para una bondad tan espontánea. Y eso era lo más extraño. Al cuarto día lo vio de nuevo. Casualmente, o no del todo. Era un evento benéfico en un centro cultural. Su amiga la había convencido de participar como voluntaria. Una tarea sencilla, recibir invitado, ayudar con los asientos, repartir tarjeta con nombre. Lili aceptó por cortesía, pero en realidad solo quería evitar quedarse sola en su apartamento vacío. Cuando él entró, él lo reconoció de inmediato. Traje clásico, postura contenida, mirada cansada. Él no la vio. Hablaba con el organizador, firmaba algo, saludaba a alguien con un apretón de mano y se apartó. Lili preguntó al coordinador principal quién era. Nuestro patrocinador principal, Alexandre Reed. Pero pidió mantenerlo en discreción, no le gusta la publicidad. Su corazón dio un vuelco, pero no lo demostró. Una hora después, él la vio. Su mirada se cruzaron, como aquella noche nevada. Esta vez, él se acercó. Buena noche. Buena noche, respondió ella. ¿No duerme por las noches? Él sonrió levemente. Gracias por el té, por el abrigo, y por no tener miedo, añadió ella. Yo podría decir lo mismo, contestó él. Silencio. Luego, él le tendió una pequeña caja. No sabía cómo agradecer la confianza. No es nada especial. Lili la abrió. Dentro había caramelo de menta y una bolsita de té con jengibre seco. Ella sonrió sin querer. ¿Habla en serio? Absolutamente. Uno día después volvió a verlo, esta vez de forma intencionada. Él la invitó a cenar. No a un restaurante, sino a su casa. Solo si no es camarón ni esos sofá de millonario tuyo, bromeó ella. Él no se rió, pero su mirada se suavizó. Será una noche normal, sin formalidad. Ella llegó con un pastel de la panadería de la esquina. El apartamento no era como él lo había imaginado. Techo alto, ventana panorámica, pero paredes casi vacías. En la entrada, paraga ordenado con cuidado. En un instante, una sola fotografía, un hino de 10 años y una mujer con uniforme médico. Probablemente su madre. Él la recibió en la cocina. Espero que no le moleste una cena sencilla. Yo esperaba langosta, bromeó Lili. No tengo langosta, solo ramen. En la estufa hervía ramen común, con mes barato y a huevo cocido. ¿De verdad cocina usted? A veces, cuando no puedo dormir. Comieron en la cocina, en una mesa pequeña. Lili lo escuchaba hablar sobre el té. Resultó que coleccionaba variedad rara, pero solía beber las más simples. Así recordaba el olor de casa, dijo. Fura lo que fura, ella no preguntó. Él no habló de su trabajo, ni del negocio, ni del dinero. Solo comentó una vez. En un día es demasiado silencio cuando vive solo. Empezaron a verse de una manera extraña, sin formalidad, sin compromiso. Él le levaba café al trabajo, dejaba una caja de caramelo en su puerta cuando sabía que estaba resfriada, le enviaba mensaje. En la esquina, en la panadería, quedó un solo éclair tuyo. Ella se reía. Respondía poco, pero siempre con precisión. Él nunca entró en su casa, nunca la tocó. Ni una sola vez intentó rozarla, ni una insinuación. Solo estar cerca, como si no lo estuviera. Lili sentía que entre lo crecía algo real, pero al mismo tiempo algo lo obstaculizaba. Era como si él se escondiera detrás de su bondad. Un día,
Ella atento abrazarlo. Solo así, para despedirse. El retrocedio, como si se ajustara. Perdón, dijo en voz baja. Simplement, no ahora. Ella asintió, pero en su ojo algo se apagó. Él lo vio, y no dijo nada. Ella no sabía que él la observaba. No como un acosador, sino como alguien que no sabe estar cerca, pero tampoco sabe soltar. Después de aquella cena con Ramen, todo se volvió extraño. Sin confusión, sin beso, ni siquiera abrazo. Él desapareció 3 días sin aviso. Ella no escribió primero, pero al cuarto día él envió una foto sin texto. Una taza de café sobre la baranda de Alpuante, el mismo lugar donde una vez estuvieron juntos y ella le contó que sonaba con ver un amanecer allí. Lily sonrió, pero dentro crecía la inquietud. ¿Por qué alguien capaz de tanta ternura tiene miedo de un simple contacto? Mientras tanto, en el hospital comenzaron los problemas. Los sueldos se retrasaban otra vez. Uno de los equipos se averió y la reparación se detuvo. El presupuesto no alcanzaba. Lily trabajaba más horas. Su turno era más largo y su ojo, más cansado. No se quejaba, pero Alexander cada vez la veía salir apoyándose en la pared del pasillo, agotada. Él observaba sin intervenir, hasta que ella tomó una decisión. Una semana después, la administración del hospital anunció. Se ha encontrado un inversor privado, a donante anónimo que ha destinado fondos para reparar el equipo, comprar nuevos medicamentos y cubrir las deudas salariales del personal. Lily estaba en la sala de descanso cuando dieron la noticia. Algunos aplaudían, otros bromeaban sobre un nuevo Santa Claus. Ella se quedó inmóvil. Su intuición le decía, esto no es casualidad. Et esa misma noche le preguntó directamente a Alexander. ¿Sabe quién él lo hizo? Él levantó la mirada y respondió sin expresión. No él lo sé. Ella no le creyó, pero no discutió. 2 semanas después, recibió una carta de la universidad. El viejo préstamo estudiantil, el mismo que aún la obligaba a vivir en una habitación alquilada, estaba saldado. Pagado por un donante externo. Los detalles no se revelan por motivo de confidencialidad. Lily miró la pantalla largo rato, incrédula. Luego se sentó, cerró los ojos y susurró. ¿Por qué haces esto? Fui a verlo enseguida, sin llamar, sin avisar. Simplement fui. Él abrió la puerta con la camisa armangada, sin chacta, sin guardia, sin barra. ¿Tu pagaste mi deuda? Guardó silencio. Largo. No importa, dijo Alpha. Tal vez para ti no, pero para mí sí. Él apartó la mirada. No tiene que devolverlo. Lo hice porque lo merece. Ella sintió hervir algo dentro de sí. No era rabia ni gratitud, era la sensación de que alguien estaba reescribiendo su vida sin su permiso. No tiene derecho a salvarme a mi espalda, dijo en voz baja. Y si es lo único que se hace. Después de esa conversación, no fui a verlo durante varios días. Él no escribió, no llamó. Solo una vez volvió a dejar una caja de té en su puerta. Lily la tomó, pero no la abrió. Todo había cambiado. Seguían tomando café, seguían viendo en lugar neutral de la ciudad. Una panadería, una librería, un parque vacío. Pero el silencio entre ellos ahora pesaba más. Él no lo admitía, pero ella sabía. Todo lo bueno que le pasaba tenía su origen en él. Todo lo que le facilitaba el camino era gracias a él. Y aún así, él seguía sin tocarla. Un día, ella vio en su apartamento un viejo álbum de fotos. Las fotos estaban gastadas, descoloridas. Una mujer con uniforme, el cabello canoso, las manos firmes, y un niño al lado, siempre al lado. Los dos juntos, en un banco, junto a un estanque, en la cocina. ¿Es tu madre? Preguntó. Ella sintió. Ella también había sido enfermera en cuidado intensivo durante 15 años. Luego enfermó y murió cuando él tenía 2. Lily miró la foto. Él la miraba a ella. ¿Tiene miedo de volver a perder a alguien? Preguntó en voz baja.
El no respondió, solo cerró el álbum. Después de eso, ella empezó a quedarse más seguido en su casa. No oficialmente, simplement no se iba. Su cosa aparecieron en el perchero, su pasta de dientes en el baño de él, a libro en la mesita de noche. Ella decía, solo elo dejaré aquí. ¿De acuerdo? Ella sensia. Siempre sensia y no añadía nada. Pero todavía no dormía con ella en la misma cama. Se iba a otra habitación y decía, está cansada, descansa. Ella entendía que él levantaba un muro, hecho de respeto o de miedo. Lily lo soportaba todo, porque sensia que él la amaba a su manera, a través de las acciones, del cuidado. Pero un día le preguntó. ¿Me ama? Él no respondió. Entonces ella añadió. Porque yo a ti, sí. Y él volvió a quedarse calado. E esa noche ella hizo su malta. No puedo vivir con una sombra, aunque esa sombra preparte y pague mi deuda. Él no la detuvo. Solo se quedó a la puerta mirando cómo se iba, igual que una vez vio marcharse a su madre. No la detuvo, y él lo entendió demasiado tarde. Cuando la puerta se cerró tras Lily, Alexander permaneció de pie largo rato. La casa estaba en silencio. Hay silencio que no había sentido ni siquiera en su infancia, cuando su madre estaba hospitalizada y él se quedaba solo escuchando cómo la noche se rascaba las paredes. No sabía cuánto tiempo pasó. El tic-tac del reloj se disolvía en su mente como gota de agua. No comió, no durmió, solo siguió viviendo como una máquina. Por la mañana fue al trabajo como si nada hubiera ocurrido. Reunión, firma, negociación fría. Su rostro permanecía perfectamente sereno. Nadie entendía que por dentro estaba vacío. Lily había desaparecido por completo. Él le escribía mensaje corto, contenido. ¿Cómo está? Espero que todo te vaya bien. No hubo respuesta. Día después intentó llamarla. El número estaba fuera de servicio. Intentó ir a la dirección donde solía vivir, la habitación ya la habían alquilado a otro. Fui al hospital. Le dijeron que Lily había renunciado. Simplement se fut. Sin escándalo, sin palabra. Dejó su plaza, firmó los documentos y nunca volvió. Alexander no sabía a dónde ir. Nueva York era inmenso, incluso con todo su recurso. Encontrar a alguien que no quiere ser encontrado es casi imposible. Contrató a un investigador, el mismo que ont verificaba socio, contrató, prensa. Una semana después volvió con las manos vacías. Es como si hubiera desaparecido, dijo. Canceló su registro, su teléfono está a nombre de otra persona. Nada más. Pasó un mes. Luego otro. Alexander empezó a apagarse lentamente. Su negocio crecía, se firmaba acuerdo, pero por dentro todo se había vuelto mecánico, como si alguien le hubiera quitado el sonido a las emociones. Caminaba por el apartamento sin saber para qué necesitaba tanta habitación. Miraba por la ventana y no veía nada, solo el vidrio. El vacío se volvió el fondo sobre el que se movía, no viviendo, solo existiendo. Su taza seguía en el estante, empanada, sin lavar. La había dejado con el té a medio beber y se había ido. Su libro seguía abierto por la página 28. Él nunca leyó lo que había allí. No podía. Guardaba su foto en el teléfono, una imagen casual, no planeada, un momento en que ella reía mirando una vitrina. La miraba y no entendía cómo había dejado escapar todo. La amaba, y no fui capaz de decirlo. ¿Por qué se había quedado calado? Porque tenía miedo. Tenía miedo de que si él lo confesaba, ella desaparecería. Que decir te amo era una sentencia. Una vez él lo dijo a su madre en la habitación del hospital, cuando ya se la levaban, y después ella murió. Desde entonces, levantó muros. Creía que el amor debía expresarse solo en acto, ayudar, proteger, ofrecer el hombro, pero sin abrirse, sin dejar entrar a nadie demasiado. Porque si perdía a quien entraba demasiado hondo, ya no te levantaba. Se equivocó. Ahora ella ya no estaba,
y o nazi, seguia sin poder levantar-se. Dia fut a la parada de autobus donde todo había empezado. Era casi el mismo invierno, solo que sin ventisca. Se sentó en el coche mirando la farola y recordó cómo ella estaba allí, con las manos apretadas, intentando encender el teléfono. Cómo él lo miró sin confiar, y cómo sonrió por primera vez cuando aceptó el té. Salió del coche, se colocó en el mismo lugar y se llevó el teléfono al lado. Marcó su número, sabiendo ya que no respondería. Lili, dijo al silencio. Perdóname. No supe cómo estar contigo, pero sin ti no sé vivir. Colgó. Y por primera vez en ano, loro sin sonido. Se quedó de pie, en medio de la ciudad llena de gente, y loro como aquel niño de 2 años que volvió a perder a su madre. Esa misma noche entró al sitio web del hospital donde ella había trabajado y abrió el fondo anónimo que financiaba en secreto, pero ahora de forma oficial. Lo nombró con el nombre de su madre, pero con el segundo título, Sala Fondo Lili. No esperaba que ella lo viera. No lo hizo por ella, sino porque ya no podía seguir sin hacer nada. Pasó a ano. A ano sin ella. Seguía comiendo ramen, seguía preparando té. Pero ahora había 2 tazas otra vez. Una vacía. En enero, entró en la tiendecita de flor de la esquina para comprar rosa blanca destinada a un asilo. Siempre atendía una mujer mayor, amable, con un ligero acento. Pero ese día no estaba ella. Detrás del mostrador estaba Lili. No entendió de inmediato que no era a su eno. Ella estaba allí, con el mismo suéter gris con el que solía salir a su cocina. El cabello recogido en un mono, el rostro cansado, pero vivo. Él se quedó inmóvil. Ella levantó la mirada, y el tiempo se detuvo. Dio un paso, luego otro, se acercó y dijo. ¿Vendrá conmigo? Dijo. Igual que aquella noche, pero ahora de otra manera, no por obligación, sino con el corazón abierto y herido. Lili lo miró largo rato, muy largo, y al final asintió. Iré. Ya no tenía prisa, y esa era la principal diferencia. Después del que entró en la floristería, Alexandre no habló mucho. No pidió explicación ni hizo pregunta. Solo le propuso esperarla hasta que cerrara la tienda. Lili asintió, y caminaron en silencio, uno al lado del otro, a través del air fresco de la tarde. Él no la tomó de la mano, no porque tuviera miedo, sino porque ahora sabía que si ella caminaba a su lado, eso era lo más importante, todo lo demás le llegaría solo. Resultó que Lili se había ido con su tía cuando está enfermo gravamente. Cuidado, procedimiento, al pequeño hospital provincial, todo lo que tenía era su poco ahorro para amé, un abrigo cálido y el viejo libro que una vez había dejado en casa de Alexandre. Cambió su número de teléfono a propósito. No quería que él la encontrara. No porque estuviera enojada, sino porque no creía que él pudiera cambiar, no creía que alguna vez se atreviera a decir lo que realmente importaba. Luego simplemente no pudo volver, hasta que en invierno su tía murió y todo volvió a quedar vacío. Regresar a la ciudad no fue un plan, sino una huida de la soledad. Y fue entonces, casi el primer día, cuando él entró en la floristería. No sabía si era una coincidencia o el destino, pero en ese momento decidió creer que es cosa que deben repetirse, para que una persona estaba elija correctamente. Él no preguntó si se quedaría. Simplemente empezó a pasar cada tarde por la tienda cuando ella trabajaba, levando al panecillo o al frasco de miel de castana. Un día le llevó su libro, el mismo con el marcador en la página 28. ¿Lo leest? Preguntó ella, sorprendida. Él asintió y admitió que casi no entendió nada, pero él lo había leído 2 veces. Ella se echó a reír, por primera vez en toda la noche. Un mes después volvieron a vivir juntos. No como antes, sino poco a poco. Lili se mudó por completo. El apartamento de Alexandre cambió, en la sala había una manta con rayas de color, en el baño aparecieron aromas que él no podía identificar, en la cocina frasco con especia y etiqueta con fecha escrita con su letra.
Alexandre seguia despertando antes que ella, preparaba el café, cocinaba algo sencillo, a veces de jabanota. Pero ahora dormía con ella en la misma cama. A veces simplement la abrazaba en silencio, a veces decía. Aprendo despacio, pero aprendo. Y ella respondía. Es-toi aquí. No te apresures. Ces meses después se casaron. La ceremonia fut modesta, sin brillo ni gente de sociedad. Solo los más cercanos y docena de personas a las que alguna vez habían ayudado, enfermera, paciente, persona sin hogar, voluntario, Nino del fondo. Alguien levó una tarjeta, otro un pastel. Un anciano con la pierna rota le dijo a Lili. Usted no sabe quién soy, pero gracias a usted puedo volver a caminar. Ella rompió al orar justo bajo el arco. Alexandre estaba a su lado, sosteniendo la mano, sin soltarla. Durant la cena, Lili levantó su copa. Alexandre y yo tardamos en entender que el amor. Solíamos pensar que era algo ruidoso, brillante, apasionado. Pero ahora lo sé, el amor es acción. E cuando hasta un que esté cansado, cuando te queda un que tenga miedo, cuando no exige, sino que espera, cuando aprenda a hablar, a estar, a amar. Miro a Alexandre. Estamos aprendiendo eso juntos. Cada día, desde el principio. Alexandre asintió, luego tomó la palabra. Habló en voz baja, pero todo escucharon. Nunca supe cómo estar cerca. Me escondí tras el éxito porque creía que así dolería menos. Pero me equivoqué. Cuando te fuiste, el dolor se quedó, y la vida se fut. No te salvé. Tu me salvaste a mí. En la última escena, están en la terraza. Sentado uno junto al otro. En la mesa, taza sencilla. Te fuerte con jengibre. Una manta cerca. En las rodillas de Lili, el libro ya terminado. En su mano, la de él. Alexandre mira al cielo y dice de pronto. Sab, he vuelto a dormir por las noches. Ella sonrí, porque ya no está solo. El asiente, porque ahora, por fin, está vivo.